Ya, Reti tiene una particularidad, es importante porque Reti es parte de lo que se llama la escuela hipermoderna. La escuela hipermoderna, ¿cierto? Es una escuela que se forma prácticamente de 1910 a 1930. El padre de toda esta escuela, ¿cierto? Aaron Ninsovich y su gran seguidor, del fondo, es Richard Reti, ¿ya? Un clásico libro, Los grandes maestros del tablero, que me imagino de ustedes más de algunos lo han tenido en su mano, por lo menos, es un libro clásico. En esta época, la escuela hipermoderna enseña conceptos bastante novedosos. Acuérdense que tenemos tres escuelas. La primera escuela, escuela italiana, que se desarrolla prácticamente en el siglo XIX. ¿Ah? Desde fines del siglo XIX, aproximadamente de 1890, ya estamos hablando, ¿cierto? Hasta a 1910 está la escuela clásica o escuela moderna, de los cuales tenemos representantes, ¿cierto? A Tarras y Steiner. Y posteriormente tenemos la tercera escuela, que es la escuela hipermoderna. Escuela hipermoderna, entonces, con Ninsowitz y Reti. No olvidar que Mi sistema de Ninsowitz es un libro publicado en 1925, la práctica de Mi sistema en 1929, lo que marca prácticamente la concepción que tenían estos jugadores. El concepto, un ejemplo de Fianchetto, es un concepto totalmente hipermoderno, el abandono del centro. De ahí nacen aperturas como la Grunfeld, la defensa Lequín. Esos conceptos son hipermodernos. De hecho, la palabra fianchetto etimológicamente significa que las piezas, los alfiles apuntan a un centro más reducido, más pequeño. Esa es una concepción totalmente hipermoderna. Ahora, la escuela soviética como tal podríamos darle una formación del año 1930 hacia adelante. Estamos entonces. ¿Qué pasa con Reti? A Reti se le ocurre este problema, ¿ya? Que aparentemente, si lo vamos a descomponer, aparentemente está perdido por todos lados. Primero, el rey negro está dentro del cuadrado del peón. Eso significa que obviamente el peón nunca va a coronar porque este rey lo va a detener. Lo estamos descomponiendo de forma individual, ¿cierto? En lo que respecta al flanco de dama está perdido, por donde se mire. Si lo analizo ahora desde el punto de vista del flanco de rey, también estoy perdido, porque es imposible que un rey por detrás pueda detener un peón. Cada vez que el rey avance, el peón sigue y nunca lo puedo parar. Entonces, cuando descompongo el final, es súper interesante porque estoy perdido por todos lados. El peón negro va a coronar y el peón blanco está detenido, ¿cierto? Porque el rey está dentro de la regla del cuadrado. Pero aquí donde está la gracia de lo que se le ocurre a Reti, que mezclando un poquito la geometría, que es otro concepto muy importante que nosotros vamos a ocupar en matemáticas, ¿cierto? Este concepto de geometría se utiliza mucho en el ajedrez porque tenemos un cuadrado. Y fíjense que de una u otra manera, cuando una pieza es útil, cuando de cierta manera esa pieza geométricamente ocupa mayor espacio, superficie. Si una pieza ocupa más superficie, generalmente esa pieza va a ser mucho más útil, va a tener mejor proyección que una pieza que tenga menos superficie. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una relación directa con las matemáticas y en este caso con la geometría. Veamos entonces lo que se le ocurrió a Reti. Veamos. Parte entonces haciendo rey G7. Parte con rey G7. Y ahora vamos a ver algunas opciones. Si hago H4, rey F6. Y aquí está el tema. Si hago H3, ahora es imposible que el rey lo pueda detener el peón, ¿cierto? Pero existe la opción de rey E7. ¿Qué es lo que pasa con rey E7? Que está apoyando inmediatamente, ¿cierto?, el avance del peón. Amenazo C7 y si rey B7, rey D7 y alcanzamos a llegar. ¿Qué significa? Que ambos peones van a terminar coronando simultáneamente. Y eso es igualdad. Si H4, rey F6, ahora un ejemplo, rey B6. El negro se está comiendo el peón a la siguiente movida. Y yo no puedo detener el peón porque estoy atrás. En este caso, el monarca blanco en el flanco de rey. Pero aquí dónde está la gracia, porque él hace rey E5. Esta movida tiene un doble objetivo. Por un lado, está amenazando entrar en la regla del cuadrado y comerse el peón H, ¿cierto?, de las negras, pero a su vez también está apoyando el avance del peón C de las blancas. ¿Qué quiere decir? Que si hago rey por C6, regla del cuadrado y me como el peón y se acabó, tablas. Y si H3, donde obviamente ya el cuadrado queda reducido a la casilla H1, H3, F3, F1, fíjense, el rey blanco no puede entrar al cuadrado, pero sí lo que puede hacer inmediatamente ir al rey de 6. Con lo cual, ambos peones coronan y la partida establa simultáneamente. ¿Ya? ¿Listo? No hay diferencia de material. Vuelvo. Rey G7, rey B6, rey F6. Amenaza rey G5 y comerme el peón. Bastante simple. H4. Nuevamente la misma idea. Rey E5. Estoy combinando el apoyo a mi peón, pero también aplicando la regla del cuadrado. Un ejemplo, si rey C6, regla del cuadrado. Si rey C7, evitando que el peón avance, regla del cuadrado. H3, rey D6, apoyo en el peón, corono, obviamente rey B7, rey D7, y quedamos en una igualdad también.
y si no, H2, C7, acá, y coronamos. Quedamos con igualdad material. ¿Alguien tiene alguna consulta de eso? Maestro, a mí como que siempre o sea, como que entiendo la regla del cuadrado, pero siempre me ha como costado trazarla. Entonces, en la posición inicial se traza siempre en relación al lugar donde uno corona. O sea, si el peón está Sí, sí, en... sí, pero lo que pasa es que cuando tú corona, es bastante obvio donde uno corona, pero trázalo en la diagonal, po. Si tú lo que quieres es identificar el cuadrado, al trazar la diagonal, inmediatamente te facilita el trabajo. O sea, si yo tengo un peón en A2, cuando lo vimos inicialmente en la regla del cuadrado, si este peón está acá, yo lo más fácil para trazar el cuadrado es trazar inmediatamente la diagonal. Y como es un cuadrado, obviamente es una figura geométrica que tiene los cuatro lados iguales, donde yo sume para un lado, tengo que sumar para el otro. Fíjate que esto aquí, en el fondo, tengo una relación, ¿cierto? ¿Y esto qué es? Matemáticamente, esto es Pitágoras, ¿cierto? Tengo una relación de 3, 4 a 5, donde tengo un ángulo, ¿cierto?, de 90 grados, en un sistema sexagesimal, pura matemática. ¿Ah? Y esto es una matemática que ya estaba en la época de los egipcios, ya, y esto ya existía ya. Entonces, fíjense qué interesante. Esto es tan simple como eso. Esta misma matemática es la que me termina determinando que este cuadrado está trazado así. Entonces, ¿verdad? El peón se analiza hacia arriba, porque los peones lo único que hacen es moverse hacia arriba, pero hay que entender que la diagonal es la que traza de cierta manera inmediatamente el cuadrado. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque si yo trazo la diagonal, el rey, si se encuentra dentro del cuadrado, ¿qué voy a hacer yo? Voy a evitar mover el peón, porque sé que el peón no tiene ningún futuro, porque lo van a detener. Excepto que estemos aplicando el concepto de señuelo, que es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos acá? Tú trazas la diagonal inmediatamente y sabes, si el rey opuesto puede entrar al cuadrado, te van a comer el peón. Si el rey opuesto no entra al cuadrado, listo, lo hiciste. Llegaste. Ahora, estamos hablando de un final donde no participa el peón, o sea, en este caso el rey. No participa el rey. Eso es importante, no participa el rey. Ahora, este peón de A2, entonces uno dice, chuta, ya, el peón de A2, ¿cómo logro ganar? Ya, los peones torres tienen una particularidad. Siempre en los finales vamos a hablar de conceptos generales y de excepción a las reglas. La excepción a las reglas son los peones torre, porque en el fondo el peón torre ni siquiera necesito la regla del cuadrado, o sea, ni siquiera necesito la regla de oposición. Significa que el rey se coloca en uno torre e inmediatamente la partida es tabla. Pero esa es una excepción a la regla. Todos los otros peones centrales, de peones caballo, peón caballo, necesita obligatoriamente la regla de oposición para poder empatar. Peón torre no. Si este peón está a 2, este rey negro lo único que tiene que colocarse acá y hasta se olvida de la regla de oposición, porque el peón no puede coronar, por la particularidad que tiene en este caso el peón torre. Pero en la regla del cuadrado eso no tiene ningún tipo de más sentido que un tema matemático, hermano. ¿Viste? Esto, listo. Y tú sabes, al momento de moverlo, si el rey va a entrar o no. Si entra, no hay vuelta, porque el peón te lo van a comer. Pero ahí habría que entender más o menos ese concepto. Y esto, como te señalo, esto es una explicación súper rápida del sistema, no da para más, porque en el fondo no tiene más explicación que eso. El peón avanza, cuadrado, el rey entra al cuadrado, te lo comen, no entra al cuadrado, tú ganas. Listo, no sé si alguien necesita otra consulta. Ahora, Reti, es mágico esto porque Reti está combinando con todos los conceptos. O sea, la posición inicial que ustedes están visualizando, realmente si nosotros tomamos esta posición y hacemos una especie, una deconstrucción de la posición, nos damos cuenta que estamos perdidos. ¿Ah? Por el flanco dama, el rey está comiéndose el peón y el rey por el flanco rey no puede tener un peón por atrás, imposible. Pero cuando mezcla la geometría, ¿ya? Y este trabajo simultáneo de poder irse para un lado y para el otro, logra finalmente empatar Reti. Es un bonito ejemplo, ultra conocido por lo demás también. Segunda posición de Reti, ¿ya? Que es totalmente la misma idea. O sea, fíjense lo que está pasando. El rey está en A4. Ahora, yo inmediatamente trazo la diagonal. Con lo cual defino inmediatamente, ¿cierto? El cuadrado. Si tú aprecias esto, te das cuenta, el rey blanco está lejos del cuadrado. O sea, no hay cómo entrar en ese cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Que el peón negro corona. Eso es simple. Matemáticamente, regla del cuadrado. Si el rey con su movimiento entra al cuadrado, lo detiene. Si no entra al cuadrado, no se lo puede detener. Ese significa el peón corona. Pero aquí nuevamente Reti ocupa la misma magia del ejemplo anterior y hace lo siguiente. Dice, si el negro ahora, para colmo voy en la negra, fíjense, que es lo simpático. Si el negro hace rey B6, yo hago rey B4.
Ahora, si hago raíz por C6, raíz C4, ¿cuál es la diferencia ahora? Que cuando yo trazo el cuadrado, ahora el raíz está dentro del cuadrado. Y ahora este raíz lo único que tiene que hacer, un ejemplo, si H5, acá, acá y acá. Y el raíz ni siquiera se puede colocar en uno torre y listo. Y eso es tablas teóricas, inmediato. A raíz C6, raíz C4 y ahora nuevamente estoy en el cuadrado. Si raíz de C, raíz de 4, listo y se acabó. Al ser peón torre, ni siquiera me tengo que aplicar regla de posición. Me voy a uno torre nomás y listo y se acabó. Tabla. Entonces, rey B6, ¿ya? Y esa es la posición que estamos viendo. Rey B4 y ahora H5. Y ahora viene rey C4. Y ahora H4. Y cuando hace H4, mira lo que pasó con el cuadrado. Cada vez más chiquitito el cuadrado. ¿Mm? Sí, lo importante es que sabemos que un cuadrado que siempre van a tener los cuatro lados iguales, ¿cierto? Y ahora viene este concepto, el rey de 5, que es el mismo objetivo del ejemplo anterior. Ahora, ¿qué significa? Que si yo hago rey C7, aplico regla del cuadrado y lo detuve. Nuevamente la geometría a merced de esta posición de Reti. ¿Cómo logra el rey aparentemente totalmente fuera de la regla del cuadrado? Con el apoyo a su propio avance de su peón, logra entrar finalmente en el cuadrado y detenerlo. ¿Ya? Esto es mágico, porque realmente si ustedes lo analizan bien y lo hacen esta descomposición por sector, nos damos cuenta que estamos perdidos. En la partida hacen H5, entonces rey B4 y ahora lo mismo. Si H4, rey C5. ¿Qué es lo que pasa? Que amenazo rey D6 con la idea de C7, rey D7 y corono. Y ambos vamos a coronar en la misma, ¿cierto? Inmediatamente. Ahora, después de rey B4, rey B6. Y ahora nuevamente acá. ¿Qué es lo que pasa? Que si ahora hago rey por C6, rey la del cuadrado. Fíjense dónde está el cuadrado. O sea, el rey ya está dentro. Ahora se coloca en uno torre y listo. Tablas. Tablas. Rey C6, H4. Rey de 5, nuevamente la idea, si rey C7, regla del cuadrado. Rey de 5, H3, entonces rey de 6. ¿Qué pasa con esto? Que inmediatamente, ¿cierto? El rey apoya el avance del peón y quedamos los dos con igualdad. En ejemplo número 2 de Reti nos damos cuenta que la geometría nuevamente está en manos de Reti y aparentemente en una posición perdida logramos, ¿cierto?, empatar. Tercer y último ejemplo de Reti. Más espectacular aún, porque ahora tengo una diferencia de material. Fíjense que tengo un H6, un G7 y un F6. O sea, desde el punto de vista material, las negras tienen dos peones. Dos peones. O sea, hago entonces el análisis en el flanco de dama, el rey está dentro de la regla del cuadrado. O sea, ¿qué significa? Que el peón de C6 está perdido por todos lados. Hago el análisis en el flanco de rey, peor aún. ¿Por qué? Porque el rey está luchando con tres peones. Entonces, esta posición es más increíble todavía porque parece que estoy doblemente perdido. Ahora, una cosa fundamental en el fondo en el ajedrez, ¿ya? Y eso no solamente tiene que ver con el ajedrez, tiene que ver con el concepto de patrones. El ser humano funciona a base de patrones, ¿ah? Y eso no solamente en el ajedrez, sino en cualquier disciplina. El ser humano nace mirando siempre, aprendiendo un concepto y posteriormente replicándolo. ¿Ah? Eso lo aprendemos nosotros en todas las disciplinas. Todo conocimiento funciona de una u otra manera en base a esta repetición de patrones. Ahora, el ajedrez, como otra disciplina cualquiera, ocupa los mismos recursos que ocupa en este caso la ciencia, ¿ah? La neurociencia, todos estos conceptos modernos que hoy día se usan, donde los patrones son tan importantes. ¿Por qué esto es importante? Porque yo voy a aprender un concepto, lo voy a memorizar y después simplemente lo voy a replicar. Es tan simple como eso. Y lo que yo hago, en el fondo, es mirar la posición, ir a mi disco duro, ¿cierto? Lo comparo y digo, ¿esto a qué se parece? ¿Esto se parece a esto? Ok. Saco la información, la llevo y la materializo. Estos son finales teóricos conocidos, como diría Boresky, o sea, donde no hay que calcular nada. Esto es pura memoria. Esto es pura memoria. ¿Ah? Si alguien toma esta posición y dice, mira, Job, voy a calcular, no, aquí no hay que calcular. No, no, porque yo quiero calcular. No, que no se calcula aquí. Esto es memoria. ¿Usted lo sabe de memoria o no? Entonces, fíjense que hay muchos conceptos en el ajedrez que funcionan con esa métrica. O sea, para Marc Boresky, un ejemplo, la apertura está más cercana a la memoria que al cálculo. Fíjense, interesante. O sea, si yo juego una apertura, yo tengo que saberme la de memoria, las líneas principales, las variantes, todo lo demás. Y eso tiene que ver con memoria. Ahora, hay procesos que sí ocupamos el cálculo. Obviamente, en alguna etapa, en este caso, cuando los finales hay más piezas o un poquito más complejo, tenemos que calcular. En este caso, esto es pura memoria. Veamos cómo se entabla. Rey G6. Si H5, obviamente que rey por H5 sería muy mala,
Porque cuando ahora se quiera comer G7, el peón F avanza y simplemente el negro gana. No me puedo comer eso. Siempre en una estructura de peones tengo que comerme la base. La base es la que sostiene todo. Ahora, ¿qué quiere decir? H5, acá. Si F5, un ejemplo, rey F6. Si rey B6, rey por, y obviamente el rey se come el peón de H y la partida estable inmediatamente. Si F5, rey F6 y ahora F4. Rey E5, nuevamente la misma idea, amenazo rey por F4 y después comerme el H. Pero a su vez, cuando hago F3, apoyo el avance de mi peón. Ahora, ¿vamos a coronar juntos? Sí, pero la diferencia es que el blanco corona primero con jaque en C8, posteriormente le da un jaque, le come H5 y la partida queda en igualdad material. Tablas. Ahora, H5, rey G7. Entonces ahora acá. ¿Esto a qué se parece? ¿Quién me dice que se parece esto? A la primera posición. Primera posición. ¿Eso qué significa? Patrones. El primer posición ya lo tengo como conocimiento ya preestablecido, conocido. ¿Qué significa? Que tomo esta posición y ahora no te la voy a volver a explicar si ya en el fondo la conocemos. Eso es. Por eso es tan importante que en los finales tengamos el conocimiento. Cuando un jugador toma un final y dice, no, mira, yo lo voy a sacar en el tablero, eso es absurdísimo. No es así. ¿Ah? Lo que hay que hacer es aprendérselos de memoria y después replicarlos. Pero si alguien dice, no, mira, yo no me sé el jaque mate con alfil de caballo, pero lo voy a sacar en el tablero. No. O sea, tú puedes ir en la noche, mirar la estrella y ver conocer, y aprender, darte cuenta que hay una estrella nueva, eso sí es factible. Pero tú en el ajedrez no vas a descubrir absolutamente nada. Hay que ser bien honesto en ese aspecto. ¿Ah? Porque si alguien piensa que, oh, yo en el ajedrez voy a inventar nada. Eso es totalmente una negación a la lógica, porque el ajedrez está todo descubierto ya. ¿Eh? Vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Después de rey G6, rey por G7. Ahora, si él hace, en ejemplo, F5, aplico el mismo concepto. Acá aplico el mismo concepto. Si rey por C6, obviamente rey por F4, me como el peón o me coloco en H1, da exactamente lo mismo. Cuando rey es 5, vuelvo a F3 y ahora simplemente rey D6. Nuevamente vamos a quedar en un final de igualdad. Cuando hago rey G6, simplemente entonces acá, y ahora H5, rey por F6. ¿Qué pasó con este final? Que es exactamente igual que el primero. Ahora, si rey por peón, rey G5 me como el peón. Si H4, rey E5. Si H3, rey D6. Si rey E5, rey por C6, entro al cuadrado, la regla al cuadrado y tengo el peón. Tercer y último ejemplo de Reti, nos damos cuenta en el fondo cómo estos patrones a través de la geometría logran salvar estas posiciones que aparentemente están totalmente perdidas. Eso es Reti.